¿Cómo están todos? Este es nuestro tutorial número 11 en la plataforma y vamos a retomar un poco Illustrator, el programa Adobe Illustrator, y vamos a comenzar a utilizarlo con lo que hemos también visto en Photoshop. O sea, vamos a comenzar a vincular esas imágenes que hemos creado en Photoshop, vamos a comenzar a vincularlas en Illustrator, y todo esto para crear archivos en los cuales necesitemos tanto imágenes como textos, que es en la gran mayoría de archivos. Entonces, para esta clase quiero como explicarles un poco más a profundidad el manejo de textos en Illustrator, para que podamos ver sus diferentes posibilidades. Bueno, entonces para este ejercicio pues voy a crear un archivo nuevo eh, desde el comando archivo nuevo, y voy a crearlo tamaño carta. Vamos a utilizar este tamaño carta también para nuestro ejercicio, que va a estar también pues puesto en la plataforma. Entonces aquí en avanzado vamos a manejarlo a CMYK a 300 dpi. Recuerden que estas son las tres resoluciones: impresión de alta calidad 300, impresión digital para impresoras caseras, impresión láser podemos manejar 150, y cuando es algo para pantalla, para post, para redes sociales, para presentaciones, etcétera, es esta resolución de pantalla. Hoy vamos a trabajar con resolución alta. Vamos a trabajar como un poco lo que es una diagramación básica para un artículo cualquiera en una revista. Entonces vamos a trabajar un formato tamaño carta, ¿sí? Lo voy a poner en centímetros. Recuerden que aquí podemos utilizar cualquier unidad de medida. CMYK y efectos de rasterizado alta. Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos acá nuestro archivo creado, el tamaño carta. Y lo primero que vamos a hacer entonces es aprender a crear como un cuadro de texto. Simplemente vamos y seleccionamos la herramienta de texto, la herramienta corriente. Recuerda que aquí tenemos muchas otras herramientas. Vamos a escoger la primera, que es la más básica, la herramienta corriente de texto, para crear pues precisamente esas áreas de texto en el archivo. Entonces simplemente arrastramos y vamos a crear como, digamos que esta va a ser nuestra área de texto. Ahora voy a tomar un texto, cualquiera. eh, Hay unos textos que se llaman lorem ipsum, que son textos, un texto pues como genérico, en el que puedo tomar para tomarlo como referencia. Se llama lorem ipsum. Y voy a tomar de aquí ese texto. Este texto solamente demuestra, solamente para indicarles a ustedes cómo se hace esto. Entonces voy a copiarlo, voy a copiar este texto, y voy a pegarlo aquí, en este cuadro de texto que hice, ¿sí? Entonces para seleccionarlo, pues simplemente con la herramienta de texto damos clic, ¿sí?, acá en el inicio, y pegamos ese texto. Este fue el texto que pegué, ¿sí? Recuerden que si el texto no acabe completo, ¿sí?, aparece este más que está aquí, ¿sí? Esto es como clave que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque pues si vemos que hay un más, ¿sí?, como este, es porque hay texto que está escondido, que no vemos. Entonces pues así podemos nosotros enterarnos que, bueno, si agrandamos entonces la caja de texto, va a salir más texto hasta que desaparece. Cuando desaparece es porque ya no hay nada. Listo. Este texto acá nosotros lo podemos manejar como queramos. Podemos ponerle la letra, el tipo de fuente que queramos, ¿sí?, al tamaño que queramos. Como
como esto es va a ser como un artículo de una revista, pues voy a manejar un texto en una fuente palo seco, ¿sí? Que puede ser esta Verdana, pero entonces regular. Y a 12 puntos está bien, listo. Ahora puedo convertir, mire que aquí ya me salió el simbolito, es porque me quedó texto acá sin mostrar, simplemente amplío esta caja de texto y ya, mire que ahí desapareció. Ahora puedo darle a esto las columnas que yo quiera. Si vemos, las revistas siempre están a 2, 3, 4 columnas incluso. Los periódicos van hasta 6 columnas de texto. Este, como es un caso de una revista, yo lo voy a trabajar a 3 columnas, por ejemplo. Entonces, para darle esas columnas, vengo a texto, opciones de texto de área, y aquí en el área de columnas ya puedo yo decirle quiero 2, quiero 3 columnas. En vista previa me las va a ir mostrando. Aquí ya vemos las 3 columnas. El medianil es este espacio que hay entre columna y columna. Este es el medianil, ¿sí? Voy a ponerle un poco menos de medianil, 5 milímetros, creo que está bien. Listo, y le voy a dar OK. Entonces aquí ya me aparece este texto con las 3 columnas. Y mire que no tengo texto escondido, está pues como apenas el texto para él. Voy a bajarlo un poco, ¿sí? No olviden pues el crear un buen título. Hemos visto también herramientas para crear textos distintos, que ya las vimos en pasados tutoriales, pueden repasarlos, ¿sí? Y podemos crear algún buen título, ¿sí? Con un subtítulo que este pues puede ser en otro, ¿sí? En otra fuente o en otro tamaño. Bueno, eso ya todo depende como ustedes quieran, pero recuerden que es importante esa parte de gráfica, cómo se ve, y más en un artículo de revista. Esto es bien importante. Muy bien, entonces esto es como lo importante del texto. Usted lo puede achicar con este texto de área. Aquí no importa si usted lo agranda o lo achica, mire que el texto no se va a deformar. El texto no se deforma al yo agrandar o achicar esta área de texto. Simplemente automáticamente se reacomoda para ocupar el espacio que yo le estoy diciendo que me ocupe. Entonces, una vez creado esta área, este texto de área, esta área de texto, perdón, pues no va a haber problemas si achico o agrando. Simplemente me va a quedar más o menos espacio tal vez en estas columnas. Muy bien. Ahora, ustedes han visto muchas revistas en donde encontramos que tienen objetos dentro de estas revistas y dentro de estos textos, y esos objetos como que bordean, ¿sí? Se ve como si estuvieran ahí bordeando un poco este texto, ¿sí? Que el texto viene y que va como alrededor. ¿Cómo hacemos esto? Pues entonces ponemos una forma cualquiera, la que queramos. Le voy a poner un color como para que... Listo. Y simplemente vamos a objeto, ceñir texto y crear. Miren que automáticamente el texto comenzó a bordear esta imagen, ¿sí? Entonces nuevamente objeto, ceñir texto y crear. Aquí también tenemos las opciones de ceñir. Estas opciones, ¿qué son? Son básicamente el espacio que hay entre la forma y donde empieza el texto. Aquí le puedo poner un poco más. Voy a darle aquí previsualizar para que vean cómo se va como agrandando el área. Si lo agrando, ¿sí? O pues si lo reduzco, pues también se me va a ver.
Listo, vamos a dejarlo aquí en 6. Y vemos que a donde yo mueva esta imagen, el texto automáticamente se me va a organizar alrededor de esa forma, ¿sí? Yo voy a ponerlo aquí como si esto fuera, no sé, un pequeño recurso gráfico, ¿sí? Recuerden, o sea, vamos a repasar todo eso que hemos visto en Illustrator. Yo voy aquí a crearle esto para que pues me quede dentro de esta selección acá. Con la herramienta punto de ancla voy a hacer que esto pues quede recto. Listo, ¿sí? Entonces aquí en este espacio puedo montar o una foto o puedo montar algún texto destacado que quiero, ¿sí? Puedo hacer pues muchas cosas acá como que van a hacer que mi artículo se vea mucho más agradable, que den más ganas de leerlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, cualquier forma que yo utilice, voy a poner por ejemplo una estrella, ¿sí? Objeto, ceñir texto, crear. Cualquier forma que yo escoja, pues al darle esta opción, me va a bordear, va a ser bordeada con texto. Donde yo la mueva, va a quedar. ¿Listo? Muy bien, esta característica también se aplica a las imágenes, ¿sí? Y a las imágenes, básicamente, si queremos que la imagen, que el texto, perdón, me siluetee la imagen, pues entonces debo tener el texto con fondo transparente, así como vimos en la clase pasada, lo de los archivos en PNG. Entonces, así como creamos estas gafas que hicimos en clase, habría que hacer la imagen que queramos. Por ejemplo, yo aquí ya tengo una imagen que hice, entonces simplemente voy a traerla acá, archivo, colocar, y busco la imagen que ya hice anteriormente, es un lobo, entonces busco la imagen y aquí pues lo voy a poner, simplemente arrastro para colocarlo como del tamaño que yo quiero ponerlo, ¿sí? Entonces miren que aquí ya tengo mi lobo. Vamos a agrandarlo un poco como para que se haga más claro ese texto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que el texto me siluetee la imagen? El mismo que hicimos con las imágenes vectoriales. Entonces, objeto, ceñir texto, crear. Miren que aquí automáticamente me lo crea a todo alrededor, o sea, el recuadro en el que está, ¿sí? A donde yo lo mueva va a quedar es el recuadro, como ven ahí. Ahora, puede ser así o si quiero que me siluetee, simplemente aquí le doy incrustar y me siluetea. Vamos a ver si me alcanza a siluetear la imagen. Bien, entonces fíjense que aquí ya el texto me queda bordeando este, en este caso este lobo, ¿sí? Miren cómo el texto está aquí alrededor de él y se hace pues
de la misma forma. Lo que pasa es que mi computador es un poco lento y por eso se tarda tanto en hacer. Miren, aquí lo acabo de mover y todavía no se ha movido. Pero esta es la misma forma en que yo puedo crear estos diferentes modos. Aquí ya lo movió, ¿sí? Y puedo hacer diseños con este tipo de herramientas. Entonces no olviden hacer un resaltado, es muy sencillo. Simplemente objeto, ceñir texto, crear. ¿Sí? Y aquí en estas áreas puedo fácilmente crear algún resaltado. De hecho, no tiene que ser así, puede ser también, creo aquí un área de texto. Si recuerden que esa herramienta de área de texto es también muy efectiva, ¿sí? Vamos a ponerla acá y vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle bold, y ya nos queda como ese resaltado de un artículo de revista. La idea es que tengan como referencia muchas revistas. Vean revistas en la plataforma, les voy a dejar unos 4 o 5 ejemplos de diagramaciones que se pueden lograr con este tipo de cosas. Cómo hacer para que todo se vea visualmente bien, con una buena composición gráfica, y eso es lo que voy a revisar también en el ejercicio. Entonces la idea es jugar con estos elementos, con este texto ceñido, las columnas de la página, unos buenos títulos, y poder generar así pues una pieza que les sirva a ustedes para promocionar sus productos o hacer que sus operaciones de mercadeo pues tengan aún más eficiencia con este tipo de herramientas. Bueno, señores, eso es todo entonces por esta clase, y en plataforma dejo el ejercicio para la clase. Que estén muy bien, hasta luego.